porque no es de extrañar también, ¿no? Que les estaba comentando sobre un artículo de The Economist que salió el año pasado en estos números especiales que son The World If, el mundo sí. Escenarios hipotéticos de qué pudiese llegar a suceder en el mundo si tal situación, ¿no? Son escenarios distópicos, casi como dicen, pero basados en la realidad. Quiero que vean porque habla sobre qué pasaría si los hippies o estos activistas climáticos recurren a situaciones que provocarían esto que estamos viendo hoy, ¿no? Entonces, mira, los manifestantes contra el cambio climático no han recurrido a esto para promover su causa. Este escenario del 2031 imagina lo que pasaría si lo llegaran a hacer, ¿no? Julio 4 del 2020, justamente hace un año. Qué casualidad. Vamos a ir viendo, amigos, durante estos meses si se llegan a presentar casos similares, ¿no? Aquí como nota del editor dice, mira, cada uno de estos artículos es sobre el cambio climático, que es ficción, ¿no? Así, cambio climático es ficción, los artículos. Pero se basan en hechos históricos y ciencia real. Para cada uno se muestra el año, la concentración de dióxido de carbono, el aumento de la temperatura promedio por encima del promedio preindustrial. Y bueno, los escenarios no presentan una narrativa unificada, sino que se establecen en mundos diferentes, con una gama de sensibilidades climáticas en diferentes vías de emisión. ¿Qué pasa? Bueno, la primera vez que el mundo escuchó sobre el autodenominado Ejército de la Defensa de la Tierra, o el IDA, fue en febrero del 2028, cuando la refinería del petróleo de Jajamar de Gujarat, la más grande del planeta, se detuvo después de un paralizante ataque cibernético. Ojo, amigos, porque ¿qué pasó, por ejemplo, con un ataque cibernético hace poco en Estados Unidos, ¿no? El oleoducto del Colonial Pipeline, ¿no? Lo paralizó. Bueno, en un video manifiesto, la EDA se atribuyó la responsabilidad del ataque, proporcionando pruebas detalladas de su participación. Los líderes enmascarados del grupo advirtieron que las compañías petroleras de todo el mundo enfrentarían ataques similares, al igual que bancos e inversores asociados con ellas. Decían, el planeta no puede defenderse, declaró un miembro de estos, por lo que no tenemos más remedio que luchar en su nombre, ¿no? Aquí dicen, año 2031. El nivel del CO2 es de 432 partes por millón y el incremento de la temperatura promedio global es de 1.5 grados centígrados. Y a continuación, la EDA publicó un tesoro de mensajes robados a 4 grandes empresarias petroleras y sus contables. Estos, afirmó el grupo, revelaron un esquema encubierto para socavar los esfuerzos de la reducción de emisiones al informar incorrectamente las cifras. Las empresas en cuestión negaron haber actuado mal. Sus sabotajes se centran con sabotaje, anunciaron los líderes de la EDA, y comenzaron una campaña de ataque directo a la propiedad de compañías petroleras, siguiendo el modelo de los realizados por el Frente de Liberación de la Tierra, que es el 11. Modelo de los realizados por el Frente de Liberación de la Tierra, cuyos incendios provocados en Estados Unidos a partir de la década de 1990 habían causado daños por un valor de 100 millones de dólares. La EDA elogió a los activistas de la ONCE y otros grupos ambientalistas anteriores que se remontan a la década de los 70, que habían sido considerados extremistas o ecoterroristas en ese momento. Ojo, cuando hablan del pasado, hablan de hechos históricos, o sea, son cosas de verdad. Esto hipotético del futuro es cuando ya empiezan ellos a meterle su cosecha, pero ¿qué pudiese llegar a pasar, no? Ahorita ya pasó en Estados Unidos, mira, que habían sido cosas, en marzo de 1979, por ejemplo, la tripulación de un arrastrero llamado Sea Shepherd atravesó el hielo del Golfo de San Lorenzo antes de saltar para rociar a las crías de foca con pintura roja, lo que hizo que su pelaje no tuviera valor. La Sea Shepherd Conservation Society pasó a destrozar y hundir barcos balleneros sellados en todo el mundo, utilizando mazos, pistolas de paintball o incluso minas. De manera similar, Air First, un grupo establecido en los 80, había pinchado árboles de materiales destinados a diseñar las sierras de los madereros, engordando la ONCE, una rama más radical.
Después de 2 décadas, el número de los llamados incidentes de ecoterror alcanzó su punto máximo para el 2001, con 163, según un estudio. Sin embargo, incluso cuando estos ataques que ocurrieron en Nueva York y Washington, ese año, centraron la atención en el extremismo, pues, de lo que ocurrió. ¿Se acuerdan? El 11S. Entonces, siguió lo ecológico, siendo una preocupación importante. En 2004, un alto funcionario del fondo del FBI dijo que esto, por los derechos de los animales y de la tierra, eran nuestra máxima prioridad en la investigación del terrorismo nacional. En la práctica, ellos de derecha demostraron ser un peligro mucho mayor en las 2 décadas siguientes, ¿no? Lo que está pasando ahorita, ¿no? Que dicen que son los más peligrosos. Estos que apoyaron al expresidente. Mira, no fue sino hasta finales de la década del 2020, cuando el Acuerdo de París se disolvió en medio de la acritud geopolítica, que una pequeña franja de activistas climáticos radicales se fusionó en lo que se convirtió la EDA. Después de su campaña incendiaria, provocando durante meses, tuvo poco efecto. Las empresas insistieron en que no serían intimidadas por ellos. La EDA recurrió a medidas más letales. Mayo del 2029. Un banquero de inversiones que había estado involucrado en la organización de 75 mil millones en financiamiento para proyectos de petróleo y gas una década antes, pues se lo torcieron, ¿no? Frente a su casa en Londres. Una célula de la EDA local se atribuyó la responsabilidad. Un mes después, un dron llevó un poderoso explosivo improvisado a una plataforma petrolera en el Golfo de México, donde, bueno, acabó con 15 trabajadores y deteniendo la producción durante meses. Amigos, ¿qué pasó hoy justamente, no? 2030. El FBI anunció triunfalmente que había creado una célula de terrorismo en sede en Nueva York, que planeaban un ataque a la bolsa de valores de la ciudad. Pero el juicio se convirtió en una farsa cuando quedó claro que la investigación no solo se basó en un programa de vigilancia sin orden judicial, luego anulado por los tribunales, sin que también involucrara a los agentes encubiertos del FBI que habían persuadido a los miembros del grupo para realizar acciones violentas. Entonces, los principales grupos ambientalistas estaban horrorizados por el giro militante adoptado por algunos antiguos colegas, pero los líderes de la EDA afirmaron que el fin justifica los medios. Señalaron la caída de los precios de las acciones de las compañías petroleras, el cierre de una serie de centrales eléctricas de carbón en el sudeste asiático y el crecimiento de un número de bancos que anuncian moratorias sobre las inversiones en combustibles fósiles. Sin embargo, era difícil estar seguros del impacto de la compañía de la EDA, dada la creciente influencia de grupos ambientalistas más moderados dispuestos a violar la ley, pero no a derramar sangre. Bueno, a medida que aumentaban los desacuerdos dentro de sus filas, la EDA se astilló. Y al final, esto siguió siendo una ideología marginal, que nunca trajo a más de unos pocos miles de ideólogos. Y cuando los ambientalistas de la corriente principal se dieron cuenta de que estos estaban empañando el movimiento y socavando el apoyo político de los que los ayudaban en temas climáticos, se volvieron contra sus antiguos colegas y ayudaron silenciosamente a los servicios de seguridad a cerrar muchas de sus células resistentes. Aunque, bueno, continuaron estas situaciones de alertas, siguiendo siendo comunes. Las explosiones ahora son pocas y esparciadas. Es probable que los ecoterroristas terminaran como notas de a pie en una historia de grandes y oscuras calamidades climáticas, ¿no? Pero, si se fijan en este sentido, amigos, por ejemplo, ¿qué están diciendo los principales fondos de inversión, no? Como el caso de BlackRock, el principal administrador de fondos de inversión a nivel mundial, donde ellos se comprometieron a que ya no iban a invertir, ¿no? Iban a hacer que todas estas carteras ya no se invirtiesen en cuestiones de petróleo. Bueno, empezó todo esto, ¿no? Cuando Shell dice, no, ¿sabes qué? Si así va a ser, entonces pues ya no vamos y necesitamos vender y nos venden a nosotros, Deer Park. Pero empezamos a analizar en el mundo todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, yo no creo que, no me parecería raro
que esto que pasó aquí con esta plataforma en México, con el gas y demás, pudiese sucederle al gasoducto del Nord Stream 2. No se me haría raro, Supuestamente, bueno, pues hubo truenos y una tormenta eléctrica, como nos hacen decir ahora, ¿no? Y bueno, recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos, amigos. Hasta la próxima.